¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen 10 minutos de análisis que tienen que ver con toda esta polémica que se ha suscitado alrededor del New York Times y su último reportaje que tiene que ver con México, en donde presentan un presunto laboratorio de fentanilo. Y me parece que aquí lo que hay que cuestionar, amén por supuesto de todo lo relacionado con este trabajo, es la agenda política del New York Times. Es cierto que este diario durante muchísimos años, junto con otros, el caso del Washington Post, eran verdaderas Biblias de la información. Tenían una credibilidad enorme, una influencia bárbara. Para mucha gente lo que ahí salía publicado era la verdad absoluta, porque confiaban ciegamente en su rigurosidad, confiaban en su compromiso con la sociedad. ¿Por qué no lo olvide? Como diría el maestro Gramsci, para que el periodismo funcione, tiene que liberar a los sectores marginados, tiene que tener una conciencia social en muchos aspectos. Tiene que ponerse de lado de la víctima. Y en un principio así funcionaba la línea editorial del New York Times, la llamada dama gris, como se le llegó a conocer. Sin embargo, conforme fue cooptado por los intereses económicos, conforme el sistema se dio cuenta de la necesidad de controlar a esos medios de comunicación, todo fue cambiando. Y entonces se convirtió en un espacio más que busca legitimar la narrativa por parte del sistema, por parte, en este caso concreto, del Estado norteamericano, de justificar cada uno de los actos que éste llevara a cabo, aun y cuando fueran totalmente deleznables. Bulos de este diario, hay muchísimos, muchísimos. No hay que irnos tan lejos. Lo que pasa en Medio Oriente fue uno de los espacios que más juego le dio a una noticia falsa en donde se hablaba del asesinato masivo de bebés, por ejemplo. Es uno de los medios de comunicación que se ha negado recurrentemente a utilizar la palabra genocidio para referirse a lo que está pasando con Palestina. E incluso tiene una forma de editar como tal en donde elimina ciertas palabras que no pueden ser utilizadas por instrucciones directas de sus dueños. Pero hagamos un poco de historia. ¿Qué fue lo que pasó durante la guerra en Irak? Fue uno de los medios que le dio juego a la versión de Colin Powell, las famosas armas de destrucción, para justificar esa guerra. Sí, 2 años después apareció y ofreció disculpas, pero ya cuando la guerra estaba en marcha, ya cuando la guerra había cobrado miles y miles y miles y miles y miles de víctimas. Estamos hablando de un diario que forma parte de toda esta estrategia que lleva a cabo esta élite conformada por el poder político, el poder empresarial, el poder mediático, el poder tecnológico y el poder militar, la cual opera de la forma en como lo estamos atestiguando. En el caso concreto de México, lo vimos con la campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador, en donde un diario de esta naturaleza repite acríticamente lo que le dicta la DEA. Cualquier estudiante de periodismo sabe perfectamente que esa nota que fue presentada en el New York Times en esa ocasión no cumplía con los mínimos estándares de rigurosidad, porque decía una cosa en el titular y ya en el fondo de la nota era otra. Es decir, no sacaron esa nota para denunciar un hecho, no fue un trabajo periodístico, fue un trabajo propagandístico, fue un trabajo para golpear directamente. Y ahora lo repiten con este reportaje, en donde más allá del tema como tal de la cocina, porque es cierto, le voy a ser honesto en algo, que se puede cocinar fentanilo en una cocina de esas, sí, sí se puede. Que el narco no está preocupado por la salud de las personas que lo hacen, es cierto. Que si se mueren el narco pone otros, es cierto. Que hay muchísimas cocinas en Sinaloa, también es cierto. Pero eso no quiere decir que sea verdad lo que se publica en esta ocasión. Eso no quiere decir que lo que da a conocer esta información
sea verídico, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque te topas entonces, ¿no? Con que no cumplen los estándares, las herramientas como tal para desarrollar un suceso de esa naturaleza. No cumplen, por supuesto, con la manera como operan las empresas criminales. Te topas con declaraciones tan absurdas como que ya generaron una especie de resistencia, ¿no? A todo lo que emana de esas ollas, lo cual, perdón, pero es una mentira en toda la extensión de la palabra. Pero usted cree que al diario le importó en un momento dado confirmar que eso era mentira. ¿Usted cree que al diario le importó en un momento dado contrastar que lo que se estaba diciendo ahí tenía cierta lógica? Por supuesto que no. Lo que el diario quería únicamente era el titular. Un laboratorio de fentanilo en México, para dar la impresión de que en cualquier lado, ¿no? Se está cocinando fentanilo, de que en cualquier lado, ajá, se está produciendo esa droga que mata a miles y miles y miles del otro lado de la frontera. Y entonces, ¿cuál es el mensaje de fondo? El mensaje de fondo es que México no puede con ese problema y que por lo tanto si Estados Unidos decidiera intervenir en el país, lo haría con sobrada razón. ¿Por qué? Porque está en riesgo la seguridad de millones y millones y millones de estadounidenses ante la incapacidad por parte del gobierno mexicano. Es una nota sumamente vil por esas razones, porque forma parte de toda una estrategia mediática que ha servido para legitimar el intervencionismo, para legitimar el injerencismo, que lejos de mejorar las democracias, que lejos de mejorar las diversas condiciones de vida de las personas, terminan pagando un costo altísimo. En cualquier país en donde ha intervenido Estados Unidos, gracias a la propaganda que este tipo de grupos hacen, ha sido un verdadero infierno. Ahora, ¿a quién le habla el New York Times? New York Times le habla no al mexicano y a la mexicana, no le habla al gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque responda a los señalamientos que hace la doctora. Le habla al público estadounidense, a esa audiencia, para convencerla de que ellos son los buenos, de que ellos son los que realmente están trabajando para que las cosas cambien en el mundo. Para no decirles que los generadores del fentanilo son su industria farmacéutica, para no decirles que en Estados Unidos se produce fentanilo y se corta el fentanilo como tal, para no decirles que su gobierno hace mucho tiempo que los abandonó y que utiliza el mercado de las drogas para controlarlo social y políticamente, para no decirles que la sociedad norteamericana, esa sociedad que tanto presumen algunos, está rota desde hace mucho tiempo porque al propio sistema le conviene que esté rota para mantener a esa oligarquía. En México te topas con muchos personajes que alaban de inmediato lo que dice el New York Times, que lo destacan, que le aplauden acríticamente, que no tienen la mínima decencia de revisar lo que está ahí publicado. Y lo hacen, una, porque así conviene a sus intereses, porque están cobrándole facturas a la 4T, porque buscan de una u otra manera situarse, dicen ellos, en el lado correcto de la historia. Dos, porque son una bola de ridículos, digámoslo de esa manera, que de verdad crecieron con esta idea de que el New York Times era una especie de Biblia y por lo tanto hay que reconocer todo el trabajo que está haciendo por el simple hecho que aparezca en sus páginas. Estamos también ante esa realidad, además de esta agenda política por parte de los medios corporativos. Estamos ante medios de comunicación, ante periodistas en México que muestran muchísimas de sus carencias, entre ellas la ética, entre ellas, por supuesto, la rigurosidad al momento de abordar este tipo de temas y no entender la finalidad con la que se presentan, o lo que es peor, saber perfectamente cuál es esa finalidad y aún así aceptarla. ¿Por qué? Porque les pagan buen dinero para hacerlo. Dice el maestro Noam Chomsky que esta élite que le mencionaba hace un momento le tiene mucho miedo a la democracia
Y lo cual es cierto. Insisto en este punto para no dejarlo de lado. Cada vez que hay un avance para mejorar la calidad de vida del obrero, para empoderar al obrero, para sacar a los pobres de donde se encuentran, para reconocer a las comunidades originarias, la reacción por parte de estos medios es virulenta, es agresiva, es burlona. ¿Por qué? Porque le tienen mucho miedo, mucho, mucho miedo a la sociedad. Por eso la sociedad debe estar siempre informada, siempre estar pendiente, debe escuchar las historias completas. Y sí, no desacreditar nada per se, pero aplicar siempre el sentido común, la lógica y entender sobre todo los intereses que hay detrás de muchos de los medios de comunicación, que no son intereses periodísticos, son intereses netamente políticos y empresariales. Hoy el New York Times es un verdadero pasquín inmundo. 10 minutos de análisis. Pulgar arriba si les gustó. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.